Bienvenidos, mi nombre es Ángela de Abreu y en este vídeo vamos a hablar un poco sobre las reagudizaciones del asma. Estos son los puntos que vamos a tratar, haciendo especial énfasis en la fisiopatología y el tratamiento. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias. En su patología intervienen diversas células y mediadores de la inflamación y cursa con hiperreactividad bronquial y obstrucción variable del flujo aéreo que puede ser revertida de forma total o parcial. A su vez, la exacerbación asmática son los episodios agudos o subagudos de empeoramiento de la situación basal del paciente. Se caracteriza por presentar un aumento progresivo de uno o más de los síntomas típicos, acompañada de una disminución del flujo expiratorio. Durante la exacerbación asmática se produce una inflamación que afecta toda la vía aérea, acompañado de un espasmo del músculo liso que conduce a un estrechamiento de la luz bronquial. El mecanismo fisiopatológico se basa en que en la mayoría de los pacientes asmáticos se produce un aumento de los mastocitos, eosinófilos activados, células natural killer y linfocitos T helper tipo 2. Estas células, tras un estímulo de naturaleza variada, liberan diferentes mediadores que son responsables del proceso inflamatorio a nivel local y se acompañan de cambios estructurales conocidos como remodelación de las vías respiratorias, que incluyen aumento de la capa reticular de la membrana basal, hipertrofia e hiperplasia de las glándulas mucosas e hipersecreción de moco y proliferación y dilatación de los vasos. Dichos cambios generan obstrucción de la vía aérea, la cual se manifiesta como una disminución del flujo expiratorio que cuando es muy severa genera un fenómeno de hiperinsuflación dinámica. Es decir, a estos pacientes les cuesta exhalar todo el aire, por lo que presentan una expiración alargada con un aumento de la capacidad residual que al prolongarse en el tiempo o hacerse severa, la hiperinsuflación junto con el aumento de la actividad de los músculos respiratorios hacen que la presión intratorácica se eleve, comprometiendo el retorno venoso y el llenado del ventrículo derecho, lo que en última instancia afecta la función cardiovascular. Los factores desencadenantes cuya exposición se relacionan a la aparición de síntomas de exacerbación asmática son, como ya mencionado, muy variables y van desde infecciones virales, exposición a alérgenos, ejercicio físico, algunos medicamentos y alimentos, factores hormonales, hasta incluir condiciones climatológicas como frío y humedad. Los principales síntomas o signos de sospecha son la sibilancia, disnea y tos, que se acompañan o no a opresión torácica, tiraje, taquipnea, taquicardia, diaforesis, incapacidad para articular frases completas y pulso paradójico. Es importante valorar la intensidad de los síntomas y estar atento a los hallazgos de la exploración física, que nos hablen a favor de una crisis grave con riesgo vital, dentro de los que destaca la disminución del nivel de conciencia, cianosis, taquipnea, uso de musculatura accesoria, silencio auscultatorio y movimiento paradójico toracoabdominal. Hay que recordar que durante las crisis asmáticas en las primeras fases se producirá hipoxemia acompañada de hipocapnia y alcalosis respiratoria debido a la hiperventilación, pero si se mantiene en el tiempo se produce fatiga de los músculos respiratorios cesando la hiperventilación y produciendo un aumento de dióxido de carbono en la sangre, por lo cual la hipercapnia siempre es un signo de alarma indicativo del comienzo del fracaso ventilatorio. La valoración de la crisis asmática se realiza en dos etapas, una inicial o estática para identificar a los pacientes con factores de riesgo vital y medir de forma objetiva la obstrucción del flujo aéreo mediante la medida del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y una dinámica tras la respuesta al tratamiento, donde se comparan los cambios obtenidos. Es importante realizar una adecuada anamnesis inicial que nos orientará sobre el origen asmático, la duración de la crisis y el tratamiento previo. Es necesario realizar una valoración del grado de obstrucción del flujo aéreo mediante una espirometría o con un medidor de flujo expiratorio máximo. Estos valores varían con el peso, el sexo y la edad y permiten determinar la gravedad y evaluar la respuesta al tratamiento. En los pacientes que presenten un flujo expiratorio máximo menor al 50% del valor teórico, es necesaria la medición de la saturación de oxígeno mediante pulsioximetría. Y además se debe realizar gasometrías arteriales a aquellos pacientes en los que la saturación no se pueda mantener por encima del 90% a pesar de una adecuada oxigenoterapia. La realización de radiografía de tórax y electrocardiograma están indicadas cuando coexistan síntomas que nos orienten a un diagnóstico diferencial o cuando no se obtenga una adecuada respuesta terapéutica. La mejor estrategia para el manejo de las exacerbaciones asmáticas agudas es el reconocimiento precoz y la actuación antes de que el ataque comprometa la vida del paciente. El tratamiento puede variar según la gravedad de la exacerbación e incluye los siguientes pilares:
Número 1. La oxigenoterapia. Es la primera medida y consiste en la administración de oxígeno de manera precoz. El objetivo es mantener la saturación de oxígeno siempre por encima del 90%. En base al porcentaje de oxígeno que se quiera aportar al paciente, pueden emplearse diferentes dispositivos: gafas nasales, mascarillas o mascarillas con reservorio. Número 2. Con respecto a los broncodilatadores, los agonistas beta-2 adrenérgicos inhalados de acción corta son el tratamiento de primera línea, y la utilización de bromuro de ipatropio en el periodo inicial de las exacerbaciones moderadas y graves simultáneo al SABA se asocia a un aumento de la capacidad pulmonar y un descenso de las hospitalizaciones. Además, el sulfato de magnesio también presenta un efecto broncodilatador en el asma y está indicado únicamente en pacientes con obstrucción grave o hipoxemia persistente. Por otro lado, la mayoría de las infecciones respiratorias desencadenantes de crisis asmática son víricas y no se recomienda el uso empírico de antibióticos. En tercer lugar, el uso de los glucocorticoides sistémicos acelera la resolución de las exacerbaciones, además de prevenir las recaídas. Se deben administrar siempre y de forma precoz. Si se emplean corticoides inhalados de manera concomitante con glucocorticoides sistémicos, se reduce aún más el número de ingresos. Si persiste la insuficiencia respiratoria refractaria al tratamiento, se puede utilizar ventilación mecánica no invasiva en pacientes conscientes y colaboradores, o remitir al paciente a una unidad de cuidados críticos para intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva, la cual se indica en hipoxemia grave, acidosis respiratoria, presencia de inestabilidad hemodinámica y descenso del nivel de conciencia. Muchas gracias por vuestra atención.